Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 32. Cancelé mi transformación, volviendo a mi estatura humana mientras los dragones descendían como un juicio hecho forma. Las escamas doradas de Viserion reflejaban la luz de la mañana. Su ala herida ya se estaba curando gracias a la vitalidad imposible que todos compartíamos ahora. Drogon aterrizó con la fuerza suficiente para agrietar las piedras de la plaza, e incluso Raegal, que había sufrido los mayores daños, logró lucir majestuoso. Arriba, ordené a Dandy, saltando sobre la espalda de Viserion. Mi cuerpo aún vibraba con la energía de la matanza, y las notificaciones resonaban en mi visión periférica como si una máquina tragamonedas hubiera dado el premio gordo. Es hora de cobrar algunas deudas. Montó a Drogon con esa gracia sobrehumana que le había otorgado el ritual, sus movimientos fluyendo como agua sobre acero. Meñique primero. La serpiente merece prioridad. Aunque no sé a quién encontraríamos primero, guié a Viserion hacia el cielo, sintiendo su alegría al estar de nuevo en el aire a pesar de la herida del proyectil. Los dragones eran difíciles de matar. Menos mal, teniendo en cuenta en qué nos habíamos metido. Malditos bravos y sus preparativos. En la serie, eran misteriosos pero manejables. Aquí, habían convertido toda su ciudad en una trampa para dragones. A diferencia de lo que sugería la vista desde el cielo, la ciudad no estaba vacía. La gente simplemente se escondía en sus casas, tras haber sido advertida de la guerra. Idealmente, eso significaba que Tywin Lannister y su grupo tenían mayores posibilidades de sobrevivir si permanecían ocultos. Sin embargo, gracias a mi reputación de incendiar ciudades, el miedo debió de haberse apoderado de ellos. Así que encontramos a Meñique justo donde la red de inteligencia de Ross había predicho que estaría, huyendo como la rata que era a través del canal de los héroes. Su góndola estaba pintada de negro, intentando mimetizarse con las sombras de la mañana. Los dos mercenarios que remaban parecían a punto de orinarse encima cuando nuestras sombras cayeron sobre ellos. Lord Baelish. Exclamé, dejando que la diversión se reflejara en mi voz. ¿Te vas tan pronto? Pero si la fiesta acaba de empezar. Alzó la vista, y yo saboreé el instante en que su astuto rostro palideció. Todos esos planes, todas esas mentiras susurradas y esas dagas cuidadosamente colocadas, y ahí estaba él. Solo un hombre en un bote, mirando a los dragones. Su gracia. Estoy seguro de que hay algún malentendido entre nosotros. Jamás le he hecho daño. Su voz se quebró ligeramente. Hay que reconocerle que intentó mantener esa compostura impasible. Yo simplemente, Dandy, lo interrumpí. ¿Te gustaría encargarte tú? Siento que es más tu presa que mía. Ella sonrió, y fue hermoso y terrible a la vez. Con mucho gusto. Lo que sucedió después fue poesía. Drogon se lanzó en picada como un halcón, si los halcones fueran del tamaño de casas y escupieran fuego. Sus garras, cada una tan larga como el antebrazo de un hombre, se cerraron alrededor del torso de Meñique con delicada precisión. Los mercenarios se arrojaron al canal antes que disputarle el dominio a un dragón. «Espera», gritó Meñique mientras Drogon lo levantaba. «Tengo información. Secretos. Sé dónde». «Aburrido», dijo Dandy. Drogon ascendió. 100 pies. 500. 1000. La ciudad se encogía bajo nosotros hasta que incluso el titán parecía un juguete. A 2000 pies, dio la orden. Drogon lo soltó. Para un hombre que había dedicado su vida a escalar, el descenso de Petyr Baelish fue sorprendentemente rápido. Gritó durante toda la bajada, hasta que impactó contra el agua con un chapoteo digno de un balneario. No habrá reanimación secreta, pues una caída desde esa altura no distingue entre tierra firme y agua. Vi su cuerpo desintegrarse en una masa informe de carne, separándose en pedazos. Decepcionante, observó Dandy. A veces, las soluciones sencillas son las mejores. Giré a Viserion hacia el banco de hierro. Ahora, el plato principal. El banco de bravos se alzaba en la ciudad como una plegaria al comercio, con sus columnas de mármol y puertas de bronce que nunca habían sido vulneradas. Hasta hoy. Quemen las puertas. Ordené. Viserion obedeció. Las llamas doradas, tan calientes que derritieron la piedra, convirtieron aquellas famosas barreras en escoria. Aterrizamos en el patio, dispersando a los guardias que, de repente, recordaron que tenían asuntos urgentes que atender en otro lugar. Hombres inteligentes. Los hombres estúpidos mueren luchando contra dragones. Mis sentidos agudizados me dicen que los Lannister están en el 7º piso, le dije a Dandy, desmontando con una gracia depredadora. Tywin lo ha convertido en una fortaleza. 40 hombres, como mínimo.
¿Solo 40? Extendió sus garras. Decepcionante. Entramos por los restos calcinados de la puerta. El vestíbulo estaba desierto, con libros de contabilidad abiertos sobre los escritorios y el té aún humeando en las tazas. Esto sí que era gracioso. Estos desgraciados debían de estar disfrutando de la casa del dragón mientras tomaban el té. ¿Quién iba a imaginar que los dragones ganarían? El edificio entero había sido evacuado en cuestión de minutos, excepto el 7º piso. La escalera era de mármol y nuestros pasos resonaban como tambores. En el 3er piso, encontramos a los primeros guardias. Hombres Lannister, con capas rojas y cascos de león, con ballestas apuntando hacia la escalera. Alto en nombre de... Me moví. El nivel 115 significaba que mi estadística de Dex estaba muy por encima del rango de que te jodan los reflejos humanos. Crucé 30 pies antes de que el guardia pudiera terminar su frase, atrapé su ballesta y se la lancé de lado. Los demás dispararon. Los proyectiles rebotaban en mi piel como la lluvia sobre un tejado. Otro regalo de los niveles. Mi estadística de resistencia hacía que las armas normales fueran tan peligrosas como almohadas arrojadizas. Había usado maná para protegerme antes y resistir los proyectiles de escorpión. Para esto, no tenía por qué desperdiciar esa preciada estadística. Ahora me toca a mí, hermano, dijo Dandy, pasando a mi lado como una nube de humo. Su espada, ¿de dónde sacaba tantas espadas? Pintaba las paredes de rojo. Los guardias caían hechos pedazos. Sus elegantes armaduras no servían de nada contra el acero fino movido a una velocidad sobrehumana. 4º piso. Más guardias. Tenían bombas incendiarias. ¡Qué mono!, dije, atrapando uno en pleno lanzamiento. El vaso estaba caliente, y el líquido verde de dentro se arremolinaba como miel tóxica. Pero somos dragones. Me lo bebí como si fuera un chupito de whisky. Me quemó al tragar, pero de una forma agradable, como un licor caro. Las caras de los guardias casi valieron la pena el viaje. 5º piso. 6º piso. Cuerpos, sangre y algún que otro grito. Cuando llegamos al 7º, mi recuento ya iba por 38 muertos. 2 desaparecidos. Interesante. El 7º piso era diferente. En lugar de un pasillo, la escalera daba a una vasta cámara que ocupaba toda la planta. Tywin la había redecorado. Mapas cubrían todas las paredes. Poniente, esos, planos detallados de desembarco del rey. Una sala de guerra para una guerra encubierta. En el centro de todo estaba el hombre mismo. Tywin Lannister lucía exactamente como lo recordaba de la serie. Austero, imponente, con ojos como fragmentos de esmeralda congelada. Estaba de pie detrás de un enorme escritorio de roble, con las manos entrelazadas a la espalda, con aspecto de estar a punto de reprender a un hijo decepcionante en lugar de enfrentarse a 2 señores dragón. Junto a él, Jaime, ataviado con una armadura dorada que reflejaba la luz de los altos ventanales, estaba de pie. El matarreyes tenía buen aspecto para ser un hombre que había estado huyendo durante meses. Su cabello era más corto, su rostro demacrado, pero su mano que empuñaba la espada era firme. Nada de prótesis doradas aquí. Este Jaime estaba completo y era peligroso. Viserys Targaryen, dijo Tywin, inclinando la cabeza apenas un grado. Daenerys Targaryen. Le ofrecería vino, pero sospecho que no se trata de una visita social. Qué descaro el de este hombre. Allí estaba yo, con la sangre aún goteando de mis manos después de haber masacrado su edificio, y él actuaba como si estuviéramos en su casa de Casterly Rock. Lord Tywin, respondí, imitando su tono. Ser Jaime. Qué casualidad encontrarte aquí. La última vez que supe de ti, eras huésped del Banco de Hierro. ¿Qué tal el interés por dar refugio a fugitivos? Manejable. Quizás le temblaron los labios. Quizás. Aunque sospecho que está a punto de renegociarse. Di un paso al frente, notando cómo la mano de Jaime se dirigía a su espada. Esta es mi contraoferta. Tú mueres. Tu hijo muere. Tu legado se convierte en una advertencia sobre lo que sucede cuando te metes con dragones. Elocuente. Tywin se acercó a la ventana y contempló la ciudad. Dime, Targaryen, ¿qué te pareció nuestra bienvenida? Las modificaciones del titán fueron costosas, pero las consideré necesarias. Por suerte, no fui yo quien gastó el dinero. Impresionante, admití. De verdad lastimaron a mis dragones. Eso sí que es un logro. Y sin embargo, aquí estás, se volvió, sus ojos fríos escrutándome. Lo que significa que las modificaciones fueron insuficientes. Una lección aprendida, aunque quizás demasiado tarde para aplicarla. ¿Qué clase de criatura eres, de todos modos?
Jaime ya no pudo contenerse. Padre, basta. Déjame, no harás nada, lo interrumpió Tywin. Ya has hecho bastante, ¿no? Dejarte capturar por mujeres Stark, obligarme a abandonar Roca Casterly, reducirnos a esto. La decepción en su voz era tal que podría haber cortado la leche. Oye, Matarreyes. Exclamé, sonriendo al ver el sobresalto de Jaime. No puedo creer que tu padre te esté insultando y echándote toda la culpa. ¿Qué insulto? Te diré algo. Tienes buen gusto para las mujeres, al menos. Cersei estaba buenísima. Ah, ¿y tu hija? Por cierto, las dos están muy bien. Cersei es una excelente sirvienta cuando está bien motivada. Y Myrcella, bueno, está aprendiendo a apreciar la atención de un verdadero rey. No puedo mentir, me encantó Jaime Lannister cuando vi la serie. Bueno, al principio lo odiaba, pero me acabó gustando. El desarrollo del personaje fue impecable, y fue perfecto hasta la 7ª temporada. ¡Qué hombre! Por desgracia, en este mundo era mi enemigo, así que tuve que provocarlo un poco. Y la burla funcionó a la perfección. Jaime desenvainó su espada con un movimiento perfecto y se abalanzó sobre mí como el caballero que una vez fue. Toda su famosa velocidad, toda su legendaria destreza, condensadas en un golpe mortal. Atrapé la hoja con la mano desnuda. Demasiado lento. Mi otra mano se posó en su garganta. ¿Quieres saber un secreto, Matarreyes? Me he estado conteniendo. Todo este tiempo, en cada pelea, en cada conquista. He estado conteniendo mis golpes porque una parte de mí todavía pensaba como un humano. Apreté. Sus ojos se desorbitaron. Pero ustedes intentaron matar a mis mujeres. A mis dragones. Así que déjenme mostrarles de lo que es capaz el rey dragón cuando deja de fingir ser mortal. Mis ojos brillaron con una luz tenue y terrible. Pero en lugar de borrarlo al instante, le lancé un rayo con suavidad, intentando controlar su intensidad, y dejé que acariciara su armadura. La placa dorada no se derritió, simplemente se detuvo, dejando su pecho al descubierto. Viserys, dijo Dany en voz baja. Un recordatorio, no una súplica. Bien. Tenemos un horario. Ajusté mi agarre, le sujeté la cabeza con ambas manos y la giré. El crujido resonó en la cámara. Listo. Rápido y limpio. Más de lo que te merecías. Jaime Lannister, el Matarreyes, el asesino del rey loco, cayó como una marioneta a la que le cortaron los hilos. Aunque fuera un héroe, lo admito, había matado a mi padre. Esto era venganza. Miré a Tywin. Durante la muerte de su hijo, no se había movido. No se había inmutado. Sus ojos verdes permanecían fijos en los míos, calculando incluso ahora. ¿Sin dolor? Pregunté. Tu hijo predilecto ya se ha muerto, ¿y tú solo miras? El dolor es un lujo que nunca me he podido permitir. Su voz permaneció firme como una piedra. Jaime conocía los riesgos cuando empuñó su espada contra un dragón. Eligió su muerte frío. Lo respeto. ¿Pero acaso no fue esa la misma decisión que tomaste? No respondas a eso. Pasé por encima del cadáver de Jaime y me acerqué al escritorio. ¿Alguna última palabra? ¿Planes finales? ¿Alijos ocultos de fuego valirio listos para explotar? Nada de intrigas. Por primera vez, una leve emoción cruzó su rostro. No era miedo. Resignación, tal vez. O quizás solo cansancio. Jugué tan bien como cualquiera. Pero al final, cambiaste las reglas. Se suponía que los dragones habían desaparecido. Se suponía que la magia había muerto. Se suponía que los antiguos poderes debían permanecer enterrados. Tuviste suerte. Suerte. Por eso ganaste. Se suponía que sí. Levanté la mano, la aniquilación se cernía sobre nosotros. Pero aquí estamos. Aquí estamos, aceptó. Luego, justo antes de terminar, procuren no llevar el reino a la bancarrota. Es más difícil de administrar de lo que creen. El clásico Tywin. Condescendiente hasta el final. La aniquilación lo sorprendió en un instante. Un momento antes, el hombre más poderoso de Poniente estaba frente a mí. Al siguiente, solo había aire vacío y el persistente olor a ozono. ¿Eso es todo? Dany sonaba casi decepcionada. Sin súplicas. Sin traición final. A pesar de toda mi ira y resentimiento hacia él, era Tywin Lannister, dije, sintiendo un extraño respeto por el difunto. Sabía cuándo había terminado el juego. Encontramos las pruebas en su escritorio. Cartas, planos y registros financieros. La conspiración estaba plasmada con la letra meticulosa de Tywin. Pero un detalle me hizo maldecir. Varys se marchó hace una semana, leyó Dany. Se dirige a GT por asuntos relacionados con el trono de hierro. Nuestro trono de hierro.
Arrojé la carta. La araña también estuvo aquí en Braavos. Debe de estar furioso tras la muerte de Ilirio y el falso Aegon. Debemos tener cuidado en el futuro. Entonces lo quemaremos la próxima vez que nos veamos. Si logramos encontrarlo. Reuní los documentos más importantes. Pero primero, tenemos un templo que ahogar. La casa de blanco y negro se alzaba en su pequeña isla como un cáncer sobre el agua. Sus muros de piedra negra absorbían la luz de la mañana, sin devolverle nada. Este era su centro de poder, donde se veneraba y se vendía la muerte. Es hora de ejecutar la hipoteca. ¿Estás segura de esto? Preguntó Danny mientras sobrevolábamos la zona. De repente, no tengo un buen presentimiento estando frente a él. Es un templo divino. Quizás destruirlo nos granjee la ira divina. La reacción mágica. Por eso usamos agua en lugar de fuego. Busqué a tientas esa fuente de poder que el sistema llamaba maná. Ahora tenía 25 puntos disponibles, después de haber gastado 5. No era mucho, pero tal vez suficiente. Además, quiero que sufran. El fuego es demasiado rápido. Nunca antes había intentado controlar el agua. Bueno, para ser justos, hoy mismo aprendí a escupir fuego, pero aún así. El fuego era fácil. Quería consumir, extenderse, devorar. El agua era diferente. Más pesada. Más reacia. Pero ahora tenía 350 de autoridad. Y autoridad, estaba aprendiendo, era solo otra forma de decir la realidad hace lo que yo le digo. Siempre y cuando le añadiera maná, claro. Esta era la forma de magia más poderosa que conocía. Magia de comando. Elevar. Los canales temblaron. Las góndolas se mecieron al aparecer olas de la nada. El nivel del agua comenzó a subir, lentamente al principio, luego más rápido. Elevar. Mi maná se agotó como si alguien hubiera desconectado un enchufe. 5 puntos. 15. El agua respondió, agrupándose en geometrías imposibles. Una ola de 40 pies de altura se formó en el estrecho canal, desafiando las leyes de la física. Ahora. Grité. 3 dragones respiraron al unísono. El fuego se encontró con el agua en una colisión que sacudió la ciudad. El vapor estalló hacia afuera, pero el agua siguió fluyendo, hirviendo a su paso. La ola golpeó el templo como el puño de un dios enfurecido. La piedra se agrietó. El mortero se disolvió. El muro frontal, que había permanecido en pie durante 400 años, se desmoronó como arena. El agua hirviendo se precipitó por la brecha, inundando pasillos que nunca habían conocido más que sombras e incienso. Podía oír gritos desde el interior. Acólitos atrapados en los túneles. Asesinos que creían que los muros de piedra les brindaban seguridad. Descubrieron que no era así cuando el agua hirviendo encontró cada pasadizo, cada cámara, cada hueco secreto. Los cimientos, señaló Danny. Golpea los cimientos. Nos zambullimos, respirando como dragones al unísono. El agua alrededor de la base del templo no solo hervía, sino que se transformaba en algo más que vapor, un plasma que corroía la piedra como ácido. La estructura entera crujía. Entonces, con un sonido como si la columna vertebral del mundo se rompiera, la casa de blanco y negro se derrumbó. Toneladas de piedra antigua cayeron al canal hirviente. Más gritos, interrumpidos abruptamente. El templo que había entrenado a los asesinos más temibles del mundo, que había servido a la muerte durante milenios, murió en minutos. Mira, murmuró Danny. Donde antes se alzaba el templo, se formó un remolino. El agua hirviente descendía en espiral hacia las cámaras subterráneas, arrastrando cuerpos y secretos a la oscuridad. En cuestión de segundos, solo quedaba espuma agitada y alguna que otra mano desesperada que emergía a la superficie antes de ser arrastrada hacia abajo. ¿Crees que alguno sobrevivió? Preguntó. Me da igual. Estaba exhausto, sin energía, pero satisfecho. Que intenten reconstruir su orden a partir de ahí. Aterrizamos en un tejado cercano, con dragones jadeando por el fuego constante. Debajo de nosotros, Braavos ardía en una docena de lugares. El banco de hierro, varias casas seguras de los sin rostro, cualquier lugar que hubiera dado cobijo a nuestros enemigos. Hermano, dijo Danny en voz baja. Me cuesta creerlo. Nosotros ganamos. Lo hicimos. Hemos ganado esta batalla. Volví a sacar la carta sobre Varys. Deberíamos estar contentos, deberíamos celebrarlo, pero al mismo tiempo, nunca debemos bajar la guardia. La araña sigue tejiendo telarañas en el mundo. El imperio de GT, supuestamente gobernado por un monarca inmortal. El dios emperador de oro. Los eruditos dicen que el castillo del emperador es más grande que desembarco del rey. ¿Quién sabe qué le susurra Varys al oído?
Entonces lo aplastaremos también. Eso era más fácil decirlo que hacerlo. No quería enfrentarme al imperio todavía, no antes de lidiar con los caminantes blancos. El emperador, si los rumores no eran exagerados, no era débil. Además, no era el único peligro. El emperador también tenía a su disposición a 100 príncipes, así como a bandidos, reyes, sacerdotes, hechiceros, caudillos y generales. Eso no cambió mi respuesta. Lo haremos. Miré hacia el oeste, hacia casa. Pero primero, desatemos el caos. Dejaremos que Braavos arda un tiempo, aunque no tiene sentido destruirla más de lo necesario. Que las demás ciudades libres vean el precio de desafiar a los dragones. Que comprendan que la era de las sombras y los susurros ha terminado. Eso fue precisamente lo que hicimos. El señor del mar de Braavos era el gobernante de la ciudad libre de Braavos, y su campeón y protector recibió el famoso título de primera espada de Braavos. Residía en una mansión llamada el Palacio del Señor del Mar. Comencé el incendio con su mansión. 20 minutos después, nos encontrábamos al borde de una montaña mientras Dandy se apoyaba en mí y yo la envolvía con un ala. Allí nos sentamos, dos monstruos con forma humana, observando cómo una ciudad ardía en llamas y aprendía el precio de la rebeldía. A lo lejos, el titán seguía en pie, con sus rayos de escorpión agotados y los ojos oscuros. Pero incluso él parecía desplomarse, sabiendo que los protectores de su ciudad eran cenizas y recuerdos. ¿A casa?, preguntó Danny finalmente. Hogar, asentí. Es hora de celebrar. Solo ahora podemos decir con toda sinceridad que nuestra dinastía ha comenzado, ahora que Tywin Lannister ha muerto. A partir de ahora, podemos relajarnos un poco con la quema de todo. Al menos por un tiempo. Los dragones nos rescataron de la ciudad moribunda, 3 sombras contra el cielo matutino. Detrás de nosotros, Braavos ardía y se inundaba a partes iguales. Delante se extendía desembarco del rey. Aunque parezca increíble, el juego había terminado. Y los dragones habían ganado. El cielo volvió a pertenecer a los dragones. Debajo de nosotros, el mar angosto se extendía sin fin, sus aguas oscureciéndose del verde azulado al azul marino a medida que nos alejábamos de las ruinas humeantes de Braavos. El viento salado tenía sabor a victoria y ceniza, una combinación embriagadora que me hacía vibrar. Viserion cabalgaba sobre las corrientes con renovado vigor, con su ala herida casi completamente curada. De vez en cuando, una gota dorada de sangre caía de ella, reflejando la luz del sol como metal fundido antes de desaparecer entre las olas. «¡Cállate!», gritó Danny por encima del viento, acercando a Drogon a mi lado. Su cabello plateado ondeaba alrededor de su rostro, y aquellos ojos violetas inhumanos brillaban con un fuego interior propio. «Solo estoy disfrutando del momento», respondí, aunque mis pensamientos eran más sombríos de lo que mi tono sugería. No todos los días se destruye a los asesinos más letales del mundo y se mata al señor más poderoso de Poniente. Y aún así, algo te inquieta. Mi hermana me conocía demasiado bien. El vínculo que habíamos forjado a través de la sangre y el fuego trascendía la mera hermandad. Éramos los últimos dragones, los últimos Targaryen auténticos, 2 caras de la misma moneda. Una traición queda impune, dije, endureciendo mi voz al recordar la notificación del sistema que había dado inicio a esta sangrienta cruzada. Raegal ha sido afectado por el veneno Wyrmblirs. Estado crítico. Posteriormente se localizó la fuente. Un tributo del príncipe Tristán en Martel de Dorne. La expresión de Danny se tornó primitiva, una mirada que me recordó que ya no era del todo humana. Quemaremos Lanza del Sol hasta los cimientos. Salaremos las cenizas. Haremos de Dorne un ejemplo aún más aterrador que Braavos. Me reí, y el sonido adquirió extraños matices tras mi transformación. Y yo que pensaba que era yo la sanguinaria. Intentaron matar a nuestro hijo, dijo, extendiendo la mano para acariciar las escamas de Raegal mientras volaba entre nosotros. El dragón de Jade se veía mejor después de nuestra travesía por Braavos, pero sus movimientos aún carecían de la gracia habitual. Los dragones no perdonan. No, no lo hacen. Sopesé mis opciones, contraponiendo la venganza a la estrategia. Pero estoy pensando en algo más, quirúrgico. Por el bien de Ariane. Danny arqueó una ceja, con una genuina sorpresa reflejada en su rostro. No pensé que te importara más allá de las palabras bonitas y la cama. Yo tampoco al principio, admití, sintiendo una extraña calidez al pensar en la princesa dorniense. Pero disfruto de su compañía. De su pasión. De su ambición. Me recuerda en qué me habría convertido si hubiera nacido mujer en este mundo. ¿Una puta? Rió. Te estás ablandando, hermano.
Podríamos llamarlo misericordia selectiva. Ahora me lo puedo permitir. Me observó fijamente durante un largo rato y luego se echó a reír. El poderoso rey dragón, con toda la fuerza sobrehumana que hayas alcanzado, ha sido derrotado por una cara bonita y una lengua afilada. No me han humillado, corregí, con el orgullo herido. Simplemente, estoy considerando todas las variables. ¿Y si ella se pone del lado de su hermano en tu contra? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros, cargada de implicaciones. Dejé que mis ojos se estrecharan hacia sus rendijas draconianas, sintiendo el poder palpitar bajo mi piel. Entonces comprenderá por qué incluso los dioses temen a los dragones. Mir nos recibió con una mezcla de júbilo y terror. La noticia de la destrucción de Braavos había viajado más rápido que los dragones, tal vez a hechiceros que realizaban conjuros de adivinación, o simplemente llevada por barcos mercantes que habían huido de la ciudad en llamas poco antes. Mientras descendíamos hacia el palacio del Magister, ahora mi sede de poder en el este, vi cómo se congregaba la multitud. Algunos vitoreaban. Otros se arrodillaban. La mayoría simplemente miraba en un silencio atónito. Supongo que algunos temían este desenlace. Temían mi victoria. Y ahora había llegado. En el patio esperaban rostros conocidos. Yara Greyjoy se mantuvo erguida con su característico aire arrogante, aunque ni siquiera ella pudo ocultar su asombro al verme aterrizar. Mi transformación ya no era algo que pudiera disimular. Ahora medía casi 2 metros de altura, mis ojos eran permanentemente rasgados, y mi presencia hacía retroceder involuntariamente incluso a los veteranos de las Islas del Hierro. Y a su lado, observando con una expresión a caballo entre la esperanza y el temor, estaba Ariane Martell. A pesar de su evidente angustia, lucía radiante, vestida con sedas de color naranja quemado que resaltaban el bronceado de su piel. Sus ojos oscuros se abrieron de par en par al observarme, notando los cambios que Braavos había provocado. Mi rey dragón regresa victorioso. Exclamó Yara, la primera en recuperar la compostura. He oído que los hombres sin rostro ahora son cadáveres sin rostro. Me encantó cómo lo dijo. En efecto, eso ya es historia, respondí, desmontando con una gracia sobrehumana. Junto con Tywin Lannister y Meñique. Los hombres del hierro reunidos cerca vitorearon. Yara sonrió ferozmente, sus ojos grises brillando con sed de sangre. Ojalá lo hubiera visto. La próxima vez te llevaré conmigo, le prometí, abrazándola brevemente. Su cuerpo se sentía extrañamente frágil contra el mío, aunque sabía que era todo lo contrario. Necesito a alguien que escriba las canciones. El día que la muerte se ahogó suena bien. Estás de buen humor para alguien que acaba de cometer un genocidio, dijo Ariane con voz cuidadosamente neutra mientras se acercaba. Pude ver el alivio y la felicidad en sus ojos al verme a salvo, pero había más emociones. Preocupación. Intentaba descifrar mi rostro, buscando alguna señal de comprensión, algún atisbo de perdón hacia su hermano. No encontró ninguna. Asesinato en masa, corregí, desvaneciéndose mi sonrisa. Genocidio implica que maté a todos los Braavos. Solo maté a quienes se opusieron a mí. Una distinción crucial, murmuró, aunque sus ojos decían que no lo era en absoluto. Mi rey, comenzó, con la clara intención de abordar el tema de Tristane. No. La palabra no fue pronunciada en voz alta, pero resonó con fuerza, más allá de su sola sílaba. Una oleada de poder la envolvió, y la vi estremecerse. Aquí no, querida. Y estoy cansada después de un día de conquistas. Tragó saliva con dificultad, y sus orgullosos hombros se encogieron ligeramente. Como usted ordene. Odiaba verla intimidada, pero esta conversación requería privacidad y cuidado. Además de una voluntad de hierro. No podía ser tan indulgente con ella. Y no estaba preparado para ello hasta que viera la cara de Tristane con mis propios ojos. Preparad un festín. Preparad una fiesta. Lo celebraremos. Por cierto, Yara, preparad la flota, dije, volviéndome hacia la reina de hierro. Zarparemos hacia Lanza del Sol poco después. ¿Navegar? Parecía confundida. ¿Por qué no volar? Sonreí, sintiendo cómo mis dientes se afilaban ligeramente. Porque quiero que nos vean venir. Quiero que tengan tiempo para reflexionar sobre lo que han hecho. Y quiero que entiendan que ni siquiera los desiertos de Dorne pueden protegerlos de mi ira. Kinvara observaba las celebraciones desde su lugar junto a la mesa principal. Sus túnicas carmesí contrastaban con el pálido mármol del palacio del Magister en Myth. Los héroes victoriosos habían regresado de Braavos, y la ciudad vibraba con una mezcla de alivio y terror. Alivio porque Mir se había rendido pronto, terror ante los rumores de lo que les había sucedido a quienes no lo habían hecho.
El rubí que lucía en su garganta palpitaba con cada latido de su corazón. La presencia de R'yor se hacía más fuerte con cada victoria de Viserys. Era una sensación extraña. El Señor de la Luz lo favorecía, como debía ser. Viserys había cumplido muchas profecías de las que hablaban los textos antiguos, aunque no exactamente como las habían interpretado los eruditos del templo. Quizás por eso las llamas ahora solo me muestran fragmentos, reflexionó, mientras saboreaba el vino de fuego de Mirish. El futuro se transforma a su alrededor cada día. ¡Qué hombre! Su mirada se posó en Arianne Martell, cuya tensión se reflejaba en sus hombros a pesar de su sonrisa forzada. La princesa se había mostrado cabizbaja desde que se enteró de la traición de su hermano. Pronto zarparían hacia Dorne para impartir justicia, pero esa noche era para celebrar. ¿Más vino, suma sacerdotisa? Un sirviente hizo una reverencia, con la jarra preparada. No. Sus ojos no se apartaron de Viserys. La noche ya es bastante interesante sin eso. Al otro lado del pasillo, se produjo un revuelo. Una joven de piel morena y cabello con mechones azules y dorados se acercaba tambaleándose a la mesa principal. Lysara de Myr. Hija del magister Ortis, la autoproclamada joya de Myr. La muchacha vestía sedas tan transparentes que parecían niebla, ciñéndose a unas curvas tan generosas que atraían todas las miradas masculinas de la sala. Y estaba espectacularmente, peligrosamente borracha. Majestad, exclamó Lysara, más alto de lo que permitía el decoro. Me siento insatisfecha con la hospitalidad de mi padre. El cielo abierto quedó en silencio. Los guardias se tensaron, con las manos a punto de empuñar sus espadas. Yara Greyjoy sonrió con sorna, anticipando claramente el espectáculo. Viserys simplemente sonrió. Acércate, pequeña joya, la invitó a acercarse. Sus ojos violetas brillaban con diversión, más que con enfado, ante la interrupción. Dime cómo puedo remediar esta falta de plenitud. La chica avanzó tambaleándose, envalentonada. Bueno, dicen que el rey dragón toma lo que quiere. Sus manos recorrieron su cuerpo, delineando sus curvas. Quizás lo que quiero es que me tomen. Los murmullos resonaron por todo el pasillo. Qué descaro ante el hombre que acababa de destruir la institución financiera y el gremio de asesinos más poderosos del mundo. Kinvara vio el instante exacto en que Viserys tomó su decisión. La leve inclinación de su cabeza, el entrecerrar de sus ojos con mirada depredadora. Ya había visto esa mirada antes. En su alcoba, en la sala del trono, en las ciudades conquistadas. Con un movimiento fluido, atrajo a Lysara hacia su regazo. La muchacha chilló de placer, y luego jadeó cuando sus manos rasgaron sus delicadas sedas. Su carne quedó al descubierto, de un color dorado oliva a la luz de la antorcha. Te ofreces al fuego, dijo Viserys en voz alta para que todos lo oyeran. Ten cuidado con lo que deseas, pequeña Lysara. Lo que siguió sorprendió incluso a los Myrish, acostumbrados a los placeres y las artes carnales. El rey dragón tomó a la bella mujer en su trono prestado. Ella se arqueó y se retorció mientras gritaba de placer para que todos la oyeran. Los magos observaban horrorizados, pero incapaces de apartar la mirada mientras su conquistador demostraba otra forma de poder. Kinvara sintió una punzada de celos, que rápidamente disipó. Algo tan extraño a su edad. La carne es efímera, se recordó a sí misma. Mi conexión con él trasciende lo físico. Además, tenía preocupaciones mayores. Las llamas le habían mostrado la oscuridad que crecía más allá del muro. Un frío ancestral que ni siquiera el fuego de dragón podría derretir. Los caminantes blancos reunían sus fuerzas mientras el reino celebraba sus conquistas. La verdadera guerra se acercaba, la guerra por el amanecer mismo. R'yor no había elegido a Viserys simplemente para conquistar reinos. Primero tendría que salvar al mundo. Disfruta de tu carne, mi rey, susurró, inaudible entre los gritos de Lysara. Tu destino te reclamará pronto. Kinvara sonrió, mientras sus dedos recorrían los planos ocultos en su túnica. Planos que el Señor de la Luz le había mostrado. Planos que ni siquiera el rey dragón sospechaba aún. Tristane Martell no estaba teniendo un buen día. Recorría sus aposentos como un animal enjaulado. Habían pasado días desde que recibió la noticia de que su regalo había sido entregado a la bestia del rey dragón. Esperaba noticias de la muerte de Raegal a estas alturas, pero en cambio, solo circulaban rumores inquietantes en el palacio. Susurros sobre Braavos en llamas, el derrumbe del banco de hierro y la aniquilación de los hombres sin rostro. Los sirvientes entraban y salían apresuradamente, trayendo informes que hacían que su rostro palideciera con cada hora que pasaba. Arrugó otro mensaje en su puño. No puede ser cierto, murmuró. Braavos es demasiado poderoso.
El banco de hierro está demasiado arraigado. Los hombres sin rostro son. Están muertos, anunció una voz desde la puerta. Junto con cualquiera que sea lo suficientemente tonto como para estar con ellos. Tristane se giró bruscamente, con el rostro transformado en una máscara de terror. Viserys Targaryen estaba allí, su imponente figura llenaba la entrada. ¿Qué? ¿Cómo es que ya está aquí? El joven príncipe retrocedió hasta chocar contra la ventana, sin tener a dónde huir. Tú, balbuceó. Yo, asintió Viserys, entrando lentamente en la habitación. El hombre cuyo dragón intentaste envenenar. El rey cuya misericordia despreciaste. El Targaryen cuya historia familiar debería haberte enseñado que no debías meterte con dragones. No sé de qué estás hablando, balbuceó Tristane, con la boca seca por el miedo. ¿Qué veneno? ¿Qué dragón? Viserys rió, y el sonido hizo que Tristane se estremeciera. ¿En serio? ¿Esa es tu estrategia? ¿Negarlo todo y esperar que sea lo suficientemente tonto como para creerte? Juro por los dioses antiguos y nuevos, no te molestes, dijo Viserys, haciendo un gesto de desdén con la mano. Ya he visto las pruebas. La plaga del dragón que obtuviste de los hombres sin rostro. La correspondencia con agentes bravos. Tu patético plan para vengar tu orgullo herido. Tristane dirigió la mirada hacia la puerta, con la esperanza de escapar o ser rescatado. No encontró ninguna de las dos cosas. Solo a Ariane, cuya expresión, una mezcla de ira y dolor, le heló la sangre. Hermana, suplicó, no puedes creer a este loco. Él es. Diciendo la verdad, terminó ella por él, con la voz dura como el granito dorniense. Yo misma he visto las pruebas, Tristane. El veneno provino de ti. Tú. Me traicionaste. Susurró, sintiendo cómo se desvanecía la última pizca de esperanza. No, hermano. Traicionaste a Dorne. Entró en la habitación con movimientos gráciles, a pesar de su evidente angustia. Arriesgaste a nuestra gente, nuestro reino, el futuro de nuestra familia, ¿para qué? ¿Venganza? ¿Porque yo elegí gobernar mientras tú te escondías en las sombras? Su rostro se contrajo de rabia. ¿Porque me robó a Myrcella? ¿Porque te convirtió en su puta? ¿Porque humilló a nuestro padre y...? Sus palabras se interrumpieron cuando la mano de Viserys se cerró alrededor de su garganta, levantándolo del suelo con una fuerza asombrosa. Tristane pataleó inútilmente, con los pulmones ardiendo por la falta de aire. Ojo, dijo Viserys en voz baja. No se habla así de tu princesa. Déjalo ir, ordenó Ariane, sorprendiendo a Tristane. Merece un juicio. Justicia, no un asesinato a sangre fría. Por favor. Los ojos de Viserys se posaron lentamente en ella. Tristane sintió que lo bajaban al suelo, aunque la mano de Viserys seguía sobre su hombro, clavándosele los dedos con dolor. Con los ojos llorosos, vio el rostro del rey dragón. No estaba enfadado, sino que mostraba una fría diversión. Un juicio implica que existe alguna duda sobre la culpabilidad. Pero muy bien. Tendremos una audiencia como corresponde. Que toda Lanza del Sol sea testigo del ajuste de cuentas del príncipe Tristane. La sala del trono de Lanza del Sol era una maravilla de la arquitectura dorniense, con altos techos abovedados y elaborados mosaicos en el suelo que representaban la unión de los Roinar de Mimería con los ándalos del antiguo Dorne. Guardias armados con lanzas custodiaban las paredes, con rostros sombríos bajo yelmos pulidos. Me senté pesadamente en el trono de Dorne, con el rostro apoyado en el puño, mientras me relajaba. Tristane estaba frente a mí, flanqueado por guardias que antaño le habían sido leales. Ahora esperaban mis órdenes, conscientes de la dirección que tomaba el viento. Al fin y al cabo, 3 dragones surcaban los cielos de Dorne. Llegamos en veleros, pero mis dragones me acompañaron. La magia del viento de Kinvara aceleró los barcos lo suficiente como para que no nos retrasara demasiado. Además, teníamos un ejército por todo Dorne. A pesar de ello, quizás gracias a sus delirios de grandeza, el joven príncipe había logrado serenarse un poco, aunque el miedo aún emanaba de él en oleadas que casi podía sentir. Es maravilloso regresar a mi reino después de una conquista tan audaz. Dorne se siente como mi hogar. Y así debe ser, pues su gobernante es mi mujer, comencé, con la voz resonando con facilidad en la sala. Por eso me duele celebrar esta audiencia con tanta prisa. Príncipe Tristane Martell. Se le acusa de intento de regicidio mediante el envenenamiento de mi dragón, Raegal. ¿Cómo se declara? No culpable, declaró, aunque su voz se quebró al pronunciar la segunda palabra. Estas acusaciones son, déjanos en paz, muchacho. Interrumpió Daenerys desde su posición a mi derecha, mientras su cola formaba un peligroso remolino en el aire.
Tenemos las pruebas. La cuestión no es si lo hiciste, sino por qué pensaste que podías salirte con la tuya. Un murmullo recorrió a los nobles dornienses allí reunidos. Me había asegurado de que todos asistieran. Señores y damas de todo Dorne, todos ellos necesitados de presenciar lo que ocurría cuando alguien traicionaba al rey dragón. Quizás quiera explicarse, sugerí, inclinándome hacia adelante. Danos tu defensa, príncipe Tristane. Convénceme de por qué no debería convertir a Sunspear en vidrio fundido ahora mismo. Tragó saliva con dificultad, mirando a su alrededor como buscando apoyo. Al no encontrarlo, sus hombros se desplomaron. Lo hice, admitió finalmente. Envenené a tu bestia. Y yo, lo volvería a hacer si tuviera la oportunidad. Un murmullo colectivo recorrió la multitud. Incluso Ariane pareció sorprendida por su confesión. ¿Por qué? Pregunté simplemente. Porque me lo quitaste todo. Gritó, con un valor recién adquirido por la desesperación. Me quitaste a Myrcella, la única mujer que he amado. Me quitaste a mi hermana, la pusiste en contra de su propia sangre. Humillaste a mi padre e hiciste que Dorne se arrodillara cuando jamás lo hemos hecho, ni siquiera ante el mismísimo Aegon. Su voz se quebró en la última palabra, y por un instante, no vi a un conspirador, sino a un muchacho desconsolado que intentaba hacerse el hombre. Contuve un suspiro. Él también merecía compasión. Casi. Tu padre vive en el exilio porque eligió el bando equivocado, dije con una voz sorprendentemente suave. Tu hermana gobierna Dorne porque fue lo suficientemente astuta como para intuir la situación. Y en cuanto a Myrcella, hice una pausa, sopesando mis palabras con detenimiento. Ella es señora de Roca Casterly porque le correspondía por derecho de nacimiento. Creo que sus sentimientos por ti eran sinceros, pero el Juego de Tronos nos convierte a todos en peones. Hablas de juegos, espetó. Mientras quemas ciudades y masacras a miles. No eres mejor que tu padre. Eres el rey loco renacido. ¿Cuántos inocentes murieron en las ciudades que incendiaste, maldito? Alguien tenía que detenerte antes de que... Basta ya. Ariane dio un paso al frente, con el rostro contraído por la ira. Estúpido e imprudente muchacho. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? ¿De lo que él podría hacernos a todos por tu traición? El rostro de Tristane se contrajo ante la reprimenda de su hermana. ¿Así que estás de su lado? ¿En contra de tu propia sangre? Yo defiendo a Dorne, respondió. Defendo nuestra supervivencia. De nuestro futuro. Algo que pusiste en riesgo con tu mezquina venganza. Los dejé discutir, observando cómo se desarrollaban los acontecimientos. Por eso quería un juicio público. No solo para humillar a Tristane, sino para demostrarle a Dorne que su princesa estaba de mi lado, incluso en contra de su hermano. Finalmente, alcé una mano, silenciando la sala. Príncipe Tristane Martell, usted ha admitido su culpabilidad. Ha confesado haber intentado asesinar a mi dragón, lo cual equivale a intentar asesinarme a mí. La pena por tal traición es la muerte. Se puso pálido, pero no suplicó. Tenía que reconocerle eso. Y como no parecía asustado, tuve que redoblar el castigo. Mocoso estúpido. Sin embargo, continué, la forma en que has muerto no solo te afecta a ti. Afecta a la casa Martell, a Dorne y a tu hermana, que me ha servido con lealtad. Me volví hacia Ariane, cuyo rostro era una máscara cuidadosamente impasible. Princesa Ariane, aún no te has arrodillado formalmente ante mí. Un descuido que ambos hemos permitido que continúe, quizás por respeto mutuo. Pero ahora debo preguntar, ¿Dorne me reconoce como su rey? ¿Me reconoces como tu soberano? La sala quedó sumida en un silencio sepulcral. Había llegado el momento. La declaración pública que definiría el estatus de Dorne de una vez por todas. Ariane me miró, algo sorprendida. O quizás dolida. En cualquier caso, no dudó ni un instante antes de arrodillarse, y sus sedas naranjas se extendieron a su alrededor como llamas líquidas. Dorne reconoce a Viserys Targaryen como el legítimo rey de los 7 reinos, declaró con voz firme. Yo, Ariane Martell, princesa de Dorne, juro lealtad y la de mi casa al rey dragón. Pido disculpas por la demora. Sonreí, casi conmovido por su sumisión. Claro, se sometió en la intimidad, pero dada nuestra dinámica, presentía que podría dudar, que podría protestar. No lo hizo. Para una mujer tan orgullosa como Ariane, esta humillación pública costó más que cualquier otro sacrificio. Levántate, princesa, dije en voz baja. Tu lealtad me honra. Mientras permanecía de pie, nuestras miradas se cruzaron y vi en ellas una súplica silenciosa. Perdónalo. Por favor.
En reconocimiento a la lealtad y el servicio de la princesa Ariane, anuncié, volviéndome hacia Tristane, te ofrezco una elección, príncipe Tristane. Morir por el fuego de un dragón, una muerte rápida pero agonizante. O ser encerrado en las mazmorras, envenenándote lentamente cada día, como envenenaste a mi dragón. Murmullos de sorpresa recorrieron la sala. Nadie esperaba clemencia, y menos aún el propio Tristane. Esta es tu única oportunidad de redención, continué. Elige sabiamente, porque no habrá otra. Tristane miró a su hermana, quien le dedicó un leve asentimiento. Luego volvió a mirarme, con el odio aún ardiendo en sus ojos, pero ahora atemperado por el instinto de supervivencia. Su gracia. Elijo el FL, comenzó, pero Ari lo interrumpió. El veneno. Una muerte lenta. Gritó ella por encima de él. Tristane. Me molestaba que aún lo protegiera, que aún se opusiera a mí. El vínculo familiar era un verdadero problema en este mundo. Difícil de vencer con llamas de dragón. Con el amor que siento. Bien, lo aceptaré, pero también debo recordarles a los Martell, así como a Dorne, quien era el verdadero gobernante aquí. Tenía un plan. Tristane moriría. Pero tal vez un mes más tarde de lo previsto. Asentí. Tu hermana quiere que vivas un poco más, aunque sufras. Ignoraré tu insensata decisión y la escucharé. Guardias, llévenselo. Pero. Intentó argumentar Tristane. Elegir las llamas. Pero matarlo con fuego de dragón no serviría de nada. No me conformaría. No se enviaría ningún mensaje al pueblo. Esta vez tenía que ser mucho más brutal. Una mezcla de muchas cosas. Los dornienses eran demasiado tercos. No era como si no hubieran visto mis llamas de dragón antes, y aún así Tristane se atrevió a rebelarse. Matarlo directamente no sentaría un precedente. Tenía algo mucho peor planeado. Mientras los guardias se lo llevaban, crucé la mirada con Ariane. La gratitud en sus ojos se mezclaba con algo más profundo, más complejo. Comprensión, tal vez. O el reconocimiento de que, según sus palabras, le había mostrado a su hermano más clemencia de la que merecía. ¿Acaso cree que con el tiempo incumpliré mi promesa de envenenarlo y lo dejaré vivir? ¡Qué ingenua! Morirá antes. Gracias, susurró cuando se acercó a mí más tarde, mientras la multitud se dispersaba a nuestro alrededor. Le acaricié la mejilla con ternura. Viviremos muchos años, querida. Cientos de años. Puede que estés enfadada conmigo durante décadas, pero al final, permanecerás a mi lado. No te preocupes tanto por esto. Sus ojos temblaron al recordar su inmortalidad, los siglos que se extendían ante nosotros. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Sonreí, dejando que mis ojos adoptaran su forma dracónica. Lo interrumpiste, Ari. Quería morir a manos de las llamas del dragón. ¿Acaso soy sorda? Sin embargo, obedeceré. Pero tú también debes hacerlo junto con otros dos. Ariane se estremeció, pero no se apartó cuando la acerqué. Su cuerpo encajaba perfectamente con el mío. Se derritió, entregándose al abrazo de su amante. Inhalé su aroma, jazmín, especias y el calor del desierto de Dorne. Para que quede claro, murmuré contra su cabello, si alguna vez me traicionas como lo hizo él, tu destino no será ni mucho menos tan benévolo. Ella me miró, con esos ojos oscuros e insondables. Yo, lo sé. Pero nunca lo sabré. No, acepté, comprendiendo la verdad. Eres demasiado listo para eso. Así que, en definitiva, necesito enseñarte a dejar de hablar mal de mí. Por tu propio bien. Por Dorne. ¿Eh? Creo que es hora de que traiga a Mircella y a tu madre a casa. Daremos un espectáculo. El rostro de Ariane palideció al instante. Los nombres la estremecieron. Como había pasado tanto tiempo conmigo, podía intuir a qué me refería. Había oído las historias de Yara, ¿no? Oh, me había enamorado de ese tipo de espectáculos. Esta vez, será aún más brutal. Sonreí con picardía y la acerqué más, besándola apasionadamente incluso mientras temblaba de la impresión. La sujeté con firmeza y me pregunté si así se habría sentido Aegon si hubiera logrado conquistar Dorne. No mediante fuego y sangre, sino mediante la sumisión de una princesa. La victoria más dulce de todas. Los guardias arrastraron a Tristane por los sinuosos pasillos de Lanza del Sol, dejándole marcas en los brazos. Los pies del príncipe tropezaron con piedras familiares, que ahora le parecían extrañas y hostiles. Esos mismos pasillos donde había jugado de niño ahora lo conducían a prisión. O peor.
Por favor, suplicó a los guardias, hombres a quienes reconoció, hombres que una vez se habían inclinado ante él. Esto es una locura. Soy su príncipe. Ni siquiera lo miraron. Su lealtad se había desvanecido como la arena del desierto en una tormenta, dejándolo abandonado a su suerte. Las mazmorras de Lanza del Sol no eran tan infames como las de Roca Casterly o las celdas negras de Desembarco del Rey, pero tenían su propio encanto. El calor, más que el frío, las hacía insoportables. El sol del desierto abrasaba las piedras hasta que el aire se volvía tan denso que casi se podía masticar. Lo arrojaron a una celda apenas lo suficientemente grande como para acostarse. La puerta se cerró de golpe con una terrible crudeza. El maestre llegará en breve con su primer tratamiento, dijo un guardia con voz extrañamente inexpresiva. Órdenes del rey. Tristane se desplomó contra la pared, con la frente ya perlada de sudor. ¿Cómo había llegado a esto? Estaba tan seguro de que el veneno funcionaría. Los hombres sin rostro le habían asegurado que era infalible, que ningún dragón podría sobrevivir a la plaga del gusano. Le habían mentido, y ahora pagaría las consecuencias. El maestre llegó en menos de una hora, flanqueado por 2 guardias más. Su cadena tintineó suavemente al acercarse, con un pequeño frasco apretado entre sus manos arrugadas. Príncipe Tristane, dijo el anciano con voz cargada de pesar. Jamás pensé verte aquí. Ayúdame. Suplicó Tristane. Dile a mi hermana que esto es una locura. Dile que... Tu hermana dio la orden personalmente, interrumpió el maestre, destapando el frasco. El líquido en su interior brillaba con un verde enfermizo. Abre la boca, mi príncipe. Será más fácil si no te resistes. Los guardias le sujetaron los brazos, obligándole a echar la cabeza hacia atrás. El líquido le quemaba al tragarlo, como si lo tragara en llamas. Tristane gritó, y el sonido resonó en los muros de piedra mientras el veneno se extendía por sus venas. Su visión se nubló, el mundo giraba a su alrededor. Lo último que vio antes de que la oscuridad lo envolviera fue el rostro compasivo del maestre, que murmuraba palabras que podrían haber sido una disculpa. Tristane despertó con sábanas suaves bajo sus pies, tan diferentes de la dura piedra que esperaba que por un instante pensó que todo había sido una pesadilla. Tal vez estaba en sus aposentos, Mirsella seguía siendo suya y el rey dragón nunca había venido a Dorne. Entonces intentó moverse y descubrió que tenía las muñecas y los tobillos atados. Abrió los ojos de golpe, presa del pánico. Estaba en una alcoba, sí, pero no en la suya. Esta habitación era más grande, más opulenta, con sedas de los colores de los Targaryen que cubrían las paredes. Estaba atado a una silla, frente a una cama enorme. Y en esa cama. No. Joder, papi. Mirsella Lannister, su Mirsella, su prometida, su amor, cabalgaba sobre Viserys Targaryen, su cabello dorado cayendo sobre su espalda con cada movimiento. Su esbelto cuerpo, con esas nalgas voluptuosas, subía y bajaba con un ritmo que denotaba familiaridad, práctica. Su rostro estaba sonrojado de placer, sus ojos verdes entrecerrados mientras se mordía el labio inferior. Oh, por fin te has despertado. La voz provenía de su lado. Tristane intentó girar la cabeza, pero algo le tapaba la boca, impidiéndole hablar. Su hermana apareció ante él, vestida con un vestido transparente que dejaba poco a la imaginación. Su piel bronceada brillaba a la luz de la lámpara, y las curvas de su cuerpo se transparentaban a través de la fina tela. Todo esto es culpa tuya, ¿sabes? Dijo Ariane con una voz extrañamente suave. Si no hubieras sido tan terca, esto no habría sucedido. El rey Viserys puede ser bastante razonable cuando no se le provoca. Tristane intentó gritar a través de la mordaza, pero solo salieron sonidos ahogados. Ariane suspiró, acariciándole el cabello como quien acaricia a un perro desobediente. Envenenaste a su dragón. ¿De verdad creíste que no habría consecuencias? Pero nuestro rey es misericordioso. Podría haberte quemado vivo. En cambio, te está dando una lección de poder. Un movimiento en la puerta llamó su atención. Entró una mujer y Tristane sintió que el corazón se le paraba. Madre. Mellario de Norvos, a quien no había visto en años, entró en la habitación. Pero no era la digna noble que recordaba. Esta desconocida vestía una especie de atuendo de harén, todo seda transparente y aberturas estratégicas que dejaban ver más de lo que ocultaban. Su cabello oscuro caía suelto sobre sus hombros y sus ojos estaban delineados con col. «Ah, Lady Mellario», exclamó Viserys desde la cama, sin siquiera interrumpir lo que estaba haciendo con Mirsella. «Su hijo por fin está con nosotros. Venga, únase a la celebración». Mellario sintió un nudo en la garganta al ver a su hijo atado a la silla. «Oh, Tristane. Mi tonto y hermoso muchacho.
No había deseado esto para él, le había rogado a Viserys que tuviera piedad, que simplemente lo exiliara como había hecho con Doran. Pero el intento de su hijo de matar a un dragón no podía quedar impune. Y así, ella tomó su decisión. No entre Viserys y Tristane, sino entre Tristane vivo y humillado o Tristane muerto y olvidado. Mi rey, dijo, acercándose a la cama con una gracia que desmentía su tormento interior. Eres demasiado amable para incluirme en tus diversiones. Viserys rió, y el sonido resonó con tal fuerza que le erizó la piel. Desde su regreso de Braavos, había cambiado. Había crecido, se había vuelto más fuerte, más inhumano de maneras sutiles que la aterrorizaban y la excitaban a la vez. Sus ojos violetas parecían brillar en la penumbra de la cámara, siguiendo sus movimientos con un interés depredador. No seas tímida, dijo, extendiéndole una mano mientras con la otra sujetaba la cadera de Myrcella, guiando sus movimientos. Quiero que tu hijo entienda el precio que ha pagado por sus actos. Todo y todos a quienes ama, ahora están bajo mi control. En la cama, Myrcella gemía, aparentemente ajena a la llegada del recién llegado y al príncipe atado, demasiado absorta en el placer. Su cabello dorado caía en cascada sobre su espalda, contrastando fuertemente con el tono bronceado de su piel, oscurecida por el sol de Dorne. Sus pequeños senos rebotaban con cada movimiento, con pezones rosados que se contraían de placer. Por favor, su gracia, jadeó la joven Lannister, con la voz más aguda de lo habitual. Necesito paciencia, ordenó Viserys, mientras su mano se deslizaba para acariciarle el pecho. Tenemos toda la noche, y nuestro público apenas se está acomodando. Mellario sintió la mano de Arianne en su cintura, guiándola hacia la cama. El toque de su hija era suave pero insistente. Madre, susurró Arianne, con sus ojos plateados reflejando una mezcla de disculpa y expectación. Es más fácil si no te resistes. Confía en mí. Y confiaba en su hija, que había navegado por esas aguas turbulentas mucho más tiempo que ella. Arianne se había transformado de la chica rebelde que Mellario recordaba en una mujer que comprendía el poder y sus usos. Si ese era el precio de mantener a su familia con vida, que así fuera. Los ojos de Viserys se encontraron con los de ella, y sintió ese calor familiar florecer en su intimidad. Fuera lo que fuese, conquistador, rey, monstruo, era magnífico contemplarlo. Su cabello blanco plateado se extendía sobre las almohadas, su cuerpo musculoso se movía con poder controlado bajo la figura más pequeña de Myrcella. Ven aquí, ordenó, y sus pies se movieron por sí solos. ¡Qué hombre! Se unió a ellos en la enorme cama, sintiendo la frescura de las sábanas de seda contra sus rodillas. La mano libre de Viserys se enredó en su cabello, atrayéndola hacia sí para un beso, que era más una exigencia que una muestra de afecto. Ella cedió, abriendo la boca a su lengua mientras él la exploraba con una dominación pausada. Desde la silla, oyó las protestas ahogadas de su hijo. Viserys observó cómo los ojos de Tristane se abrían de par en par mientras besaba apasionadamente a la madre del príncipe, dominando con su lengua la de ella mientras su espada seguía penetrando en la estrecha cavidad de Myrcella. La humillación en la mirada de Tristane era justo lo que había deseado. Comprender que todo lo que había apreciado ahora pertenecía a Viserys. Esto es lo que pasa cuando te metes con dragones, muchacho. Su gracia, gimió Myrcella, vacilando mientras sus muslos comenzaban a temblar. No puedo, voy a... Todavía no, ordenó, agarrándola de la cadera con tanta fuerza que le dejó moretones. Te correrás cuando yo te lo permita, no antes. ¿Entendido, zorra? Sus ojos verdes se abrieron de par en par, pero asintió, mordiéndose el labio inferior mientras luchaba por controlar la reacción de su cuerpo. Dulce y obediente Myrcella. Había recorrido un largo camino desde la asustada muchacha que él había sacado de Dorne, transformada en una participante ansiosa de sus placeres. El rubor en sus mejillas se extendió por su cuello hasta sus pequeños y perfectos senos, con los pezones duros como guijarros, mientras luchaba contra el clímax que se avecinaba. Arianne se había unido a ellas en la cama, y con destreza le quitaba a su madre la poca ropa que aún llevaba puesta. El cuerpo de Mellario se fue revelando poco a poco. Más voluptuoso que el de su hija, con las exuberantes curvas de la madurez, sus pechos aún firmes y turgentes a pesar de haber dado a luz a 3 hijos. Su piel bronceada brillaba a la luz de las velas, y las estrías plateadas en su vientre y muslos solo realzaban su atractivo. Guíala hasta la posición correcta, le dijo Viserys a Arianne, disfrutando de la inmediata obediencia de la princesa. La colocó a 4 patas junto a ellos, frente a Tristane. El simbolismo era evidente, pero la sutileza no era lo importante. Quería que el mensaje quedara grabado en la mente de Tristane con la contundencia de un martillo de guerra. Tú no eres nada.
Yo lo soy todo. Viserys apartó a Myrcella de encima de él. Su gemido de decepción fue música para sus oídos. Su intimidad estaba empapada, brillando a la luz de la lámpara mientras la colocaba frente a Tristane. Un fino hilo de su excitación se extendía entre su muslo y su miembro, prueba de lo mojada que se había puesto por él. Dile al príncipe lo que piensas de su patético intento de asesinato, le ordenó, mientras le recorría la columna vertebral con la mano, deslizando los dedos sobre cada vértebra como si estuviera tocando un instrumento musical. Los ojos verdes de Myrcella, tan parecidos a los de su madre, pero más suaves e inocentes a pesar de todo, se encontraron con los de Tristane. Por un instante, Viserys vio en ellos un arrepentimiento genuino, tal vez incluso un destello del afecto que una vez compartieron. Su cabello dorado caía en cascada sobre sus hombros, ocultando parcialmente sus pequeños y perfectos senos. Entonces habló con voz clara y firme. Fuiste un mesio, Tristane. El rey Viserys no es solo nuestro gobernante, es una fuerza de la naturaleza. Un dios entre los hombres. Luchar contra él es como luchar contra la marea. Solo te deja ahogado. Una lágrima rodó por su mejilla, pero su mirada no se apartó de la de Tristane. Solía soñar contigo por las noches, ¿lo sabías? Incluso después de que me llevaran a Roca Casterly, cerraba los ojos e imaginaba nuestra vida juntos. Se rió, con una risa hueca y cruel. ¡Qué fantasías infantiles! He descubierto lo que es el verdadero placer, lo que se siente al tener verdadero poder. Solo hombres de verdad como mi rey pueden dar placer así. Tú no. Jamás tú. Tú, que no te lo pensaste 2 veces antes de pensar en lo que Dorne y su gente harían si un rey Viserys enfurecido la atacara con su dragón. Viserys sintió una oleada de satisfacción al oír sus palabras. Myrcella había aprendido bien la lección. La recompensó deslizando la mano entre sus muslos, hasta que sus dedos encontraron su clítoris hinchado. Ella jadeó, arqueándose ante su tacto como una gata. ¿Y a quién perteneces ahora?, preguntó, rodeando el sensible clítoris con deliberada lentitud. Ella jadeó, arqueando la espalda contra él. Tú, su gracia. Siempre tú. Su voz se quebró cuando él la presionó con más fuerza. O solo tú. Para siempre. Viserys se colocó detrás de Mellario, admirando la curva de sus nalgas mientras ella esperaba de rodillas. Ella lo miró de reojo, con los ojos cargados de resignación y deseo a la vez. Esta era una mujer que entendía el compromiso, que había abandonado a su marido antes que someterse a su voluntad, pero que ahora se doblegaba ante Viserys para salvar la vida de su hijo. ¿Y tú, Lady Mellario? Dile a tu hijo a quién perteneces. Su mano cayó sobre sus nalgas con un chasquido seco que resonó en la cámara. Ella soltó un grito ahogado, y la huella de su mano se tiñó de rojo casi al instante. No dudó. Soy tuya, Rey Dragón. En cuerpo y alma. Su voz era ronca, teñida de una mezcla de vergüenza y una excitación innegable. La humedad entre sus muslos delataba sus verdaderos sentimientos, sin importar lo que mostrara su rostro. Buena respuesta, zorra. Viserys se deslizó dentro de ella con una potente embestida, saboreando su grito ahogado. Estaba apretada, pero lista. Su cuerpo delataba sus verdaderos deseos, a pesar de las complejas emociones reflejadas en sus ojos. Él impuso un ritmo implacable. Cada embestida la empujaba hacia adelante, obligándola a sujetarse para no desplomarse. El sonido del choque de pieles llenaba la habitación, interrumpido por los gemidos cada vez más desesperados de Mellario. Mierda, gritó mientras él le empujaba la cabeza contra la almohada, haciéndola morder las sábanas. Eso se siente también. Arianne, la llamó sin detenerse. Demuéstrale a tu hermano lo mucho que deseas complacer a tu rey. La vergüenza de Tristane no se limitaba a ver a su madre y a su antigua prometida reclamadas. Se trataba de presenciar la disposición, no, el afán, de su hermana por participar. Arianne se movió con gracia felina, colocándose entre las piernas de Viserys y Mellario, y su lengua se lanzó para saborear el lugar donde se unían su madre y Viserys. Malditos dornienses y su actitud despreocupada hacia el sexo, Viserys pensó con diversión. Si intentara esto en el norte, probablemente me enfrentaría a una revuelta. Pero aquí en Dorne, el tabú solo le añadía picante a la situación. La hábil lengua de Arianne se movía del clítoris de su madre al miembro de él mientras seguía embistiendo, añadiendo una nueva dimensión de placer que le hizo gemir. Sus ojos plateados se encontraron con los de él, llenos de un deleite perverso ante su transgresión compartida. No había nada más satisfactorio que destrozar la vida de un hombre acostándote con 3 mujeres. Viserys se separó de Mellario, dándole a Arianne mejor acceso.
La princesa lamió con avidez la excitación de su madre, provocando que la mujer mayor gimiera de placer sorprendido. Su lengua se adentró profundamente, recogiendo la mezcla de los fluidos de Mellario y el líquido preseminal de Viserys, antes de volverse para mostrarle a Tristane sus labios brillantes. ¿Lo ves, hermano? Le gritó con voz ronca de deseo. Esto es lo que sabe la sumisión. Este es el sabor del verdadero poder. Se lamió los labios deliberadamente, asegurándose de que él pudiera ver cada movimiento de su lengua. Viserys se acercó a Myrcella, que había estado esperando pacientemente, su delgado cuerpo temblando de deseo. Se había estado tocando, incapaz de resistir la tentación, sus dedos brillando con su propia humedad. ¿Te di permiso para que te dieras placer? Preguntó con una voz engañosamente suave. Se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos por la alarma. No, su gracia. Lo siento, no pude evitarlo. Puta asquerosa. Igual que tu madre. Date la vuelta, le ordenó. Míralo a la cara mientras te tomo. Y métete esos dedos en la boca. Pruébate a ti misma mientras él mira. Ella obedeció de inmediato, poniéndose a cuatro patas y chupándose los dedos con un gemido que hizo que su miembro palpitara de deseo. Viserys la embistió por detrás, con mucha más delicadeza que con Mellario. Myrcella era más pequeña, más delicada y requería un toque diferente. Sus labios inferiores lo apretaban como una tenaza de seda, caliente y resbaladiza por la excitación. «Estás tan apretada, pequeña leona», murmuró, lo suficientemente alto como para que Tristane lo oyera. «Tan perfecta alrededor de mí. Puedo sentirte temblar, desesperada por correrte. ¿Quieres correrte para tu rey?» Ella gimió, apartándose de él. «Por favor, su gracia. Por favor, déjeme». «Míralo», le dijo, agarrándola del cabello rubio y levantándole la cabeza. «Deja que vea cuánto te gusta esto. Deja que vea lo que se perdió por ser un debilucho». Los ojos de Myrcella se encontraron con los de Tristane, su rostro sonrojado de placer mientras Viserys la penetraba. Las lágrimas corrían por sus mejillas, ya fuera por placer físico o por dolor emocional, era imposible saberlo. «Lo siento», susurró, aunque Viserys no pudo discernir si se dirigía a Tristane o a sí misma. «Pero este es mi lugar ahora». «Dile cómo te sientes», ordenó Viserys, acelerando el paso. «Sé específico». «Eres tan grosero, papi», tragó saliva con dificultad. Luego le narró a Tristane. «Me llena por completo, me estira de maneras que jamás creí posibles. Cuando está dentro de mí, me siento completa. Completa». Su voz se hizo más fuerte mientras continuaba, su vergüenza cediendo ante la verdad de su placer. «La forma en que se mueve, la forma en que me toca es algo que nunca hubiera imaginado. Nunca me he sentido tan viva, tan poseída. Me encanta ser propiedad de mi rey». Viserys seguía con embestidas largas y profundas, cada una arrancando un dulce gemido de sus labios. Su espalda se arqueó bellamente, sus pequeños senos se balanceaban con cada embestida. En la cama junto a ellos, Arianne había llevado a su madre a un clímax estremecedor con su boca, los gritos de Mellario llenaron la habitación mientras se desplomaba sobre las sábanas, con las extremidades temblando por las réplicas. «Ven ahora mismo, Myrcella», le susurró Viserys al oído. «Muéstrale a tu antigua prometida lo que es el verdadero placer». El permiso era todo lo que necesitaba. Oh, el orgasmo de Myrcella la golpeó como una ola gigante, sus paredes internas se contrajeron a su alrededor en pulsos rítmicos mientras gritaba su nombre. «Ankh». Todo su cuerpo se estremeció con la fuerza del momento, su espalda se arqueó de forma imposible mientras se entregaba a la sensación. Sus gritos resonaron en las paredes de piedra, agudos y desesperados, nada que ver con la recatada princesa que había sido. «Ven aquí», ordenó Viserys a Arianne, soltando el cabello de Myrcella para llamar a la princesa dormiense. Ella se arrastró hacia él, con los ojos oscuros de deseo. Él la atrajo por la cintura y le dio un beso dulce y apasionado. La ira de Arianne, la poca que había ocultado tras sus ojos hasta ahora, se desvaneció con su beso. No pudo resistirse a ese hombre en absoluto. Añadió. «Enséñale a tu hermano cómo una verdadera princesa se somete a su rey». Arianne se colocó junto a Myrcella, sus cuerpos formando un contraste perfecto. Myrcella, pura blancura dorada. Arianne, bronceada y exuberante. La princesa se abrió con los dedos, revelando su cavidad ya húmedo y brillante, el rosa oscuro de sus labios internos resplandeciendo de excitación. «Por favor, mi rey», ronroneó ella, su voz una melodía seductora que hizo que incluso Mellario la mirara con renovado interés. «Úsame como desees».
Úsame mientras mi estúpido y patético hermano observa con su pequeño amigo palpitando duro por mí. Viserys se apartó de Myrcella, dejándola gimiendo de deseo, y se lanzó sobre Ariane sin preámbulos. Ella gritó, su cuerpo lo aceptó por completo a pesar de su tamaño. Él marcó un ritmo brutal, penetrándola con la fuerza suficiente para empujarla hacia arriba en la cama. Cada embestida hacía rebotar sus pechos, los pezones oscuros endurecidos por la excitación. Díselo a tu hermano, gruñó, apretando el puño entre sus rizos oscuros. Dile quién gobierna Dorne ahora. Ariane fijó su mirada en la de Tristane, con una mezcla de desafío y sumisión. Entonces se rindió, tal como Viserys había previsto. Viserys Targaryen gobierna Dorne, jadeó entre embestidas. El rey dragón nos posee a todos. Sus uñas se clavaron en sus hombros, dejando medias lunas que se desvanecerían en minutos gracias a su capacidad de curación acelerada. Me posee a mí, madre, Myrcella, a todos los que has amado. Y todo esto es culpa tuya. Extendió la mano hacia Tristane, aunque él estaba al otro lado de la habitación. ¿Puedes ver lo mojada que estoy por él, hermano? ¿Con qué avidez lo tomo? Esto es lo que el verdadero poder le hace a una mujer. La vuelve desesperada, dispuesta, hambrienta. Viserys le dio una fuerte palmada en el trasero, el crujido de la piel contra la piel hizo que Myrcella diera un respingo a su lado. Ariane solo gimió más fuerte, empujándolo hacia atrás. Más fuerte, suplicó con voz ronca. Hazme sentirlo, mi rey. Muéstrale a mi hermano lo completamente que has conquistado a su familia. Muéstrale a mi hermano lo sucia y perra que es su hermana para ti, para tu fuerte y gorda Ankh. Viserys accedió, su ritmo se volvió implacable, cada embestida profundamente en ella. Ariane gritó de placer, su cuerpo convulsionó mientras llegaba al orgasmo, sus músculos internos se contrajeron como una tenaza. Él no disminuyó la velocidad, follándola durante su orgasmo hasta que ella balbuceó incoherencias, con lágrimas corriendo por su rostro por la abrumadora sensación. Las mujeres se turnaban para complacerse mutuamente a sus órdenes, mientras él se movía entre ellas, poseyéndolas en diferentes posiciones. Myrcella lo cabalgaba mientras Mellario se sentaba sobre su rostro. Ariane se inclinaba sobre el borde de la cama mientras él la embestía por detrás, y los dedos de su madre la llevaban al clímax. Las combinaciones eran infinitas, limitadas solo por la imaginación y la resistencia. En un momento dado, las tres mujeres se arrodillaron ante él, turnándose para lamerle el miembro mientras las otras besaban y acariciaban su cuerpo. La escena era gloriosa. 3 generaciones de belleza, todas adorándolo como se merecía. Mira a tu antigua prometida, Tristane, exclamó Viserys mientras Myrcella lo tomaba profundamente en su garganta, con los ojos verdes humedecidos por el esfuerzo. ¿Ves con qué avidez me engulle? ¿Cómo ha aprendido a tragarme hasta la raíz sin atragantarse? Le acarició el cabello con cariño. Una chica tan buena. Tan deseosa de complacer a su rey. Mellario y Ariane se arrodillaron a ambos lados de Myrcella, inclinándose ocasionalmente para lamer el eje cuando Myrcella se apartaba para respirar. Trabajaban en perfecta armonía, como si llevaran años haciéndolo en lugar de horas. Tengo que estar de acuerdo. Tu madre tiene una lengua prodigiosa. Vaya zorra. Continuó Viserys, sin apartar la vista del rostro atormentado de Tristane. Hace un movimiento que hace justo debajo de la cabeza, sí, así mismo. Gimió mientras Mellario le hacía la demostración. Su boca experta le proporcionaba un placer exquisito. Ya veo de dónde aprendió tu hermana sus habilidades. Y durante todo aquello, Tristane observaba, incapaz de apartar la mirada, incapaz de protestar. Su humillación era total, absoluta. El mensaje era claro. Todo lo que siempre había deseado, todo lo que siempre había amado, ahora pertenecía a Viserys Targaryen. Para cuando Viserys finalmente decidió poner fin a su tormento, las 3 mujeres yacían exhaustas en la cama, sus cuerpos marcados con las huellas de su pasión. Mordiscos, marcas de manos, el brillo del sudor y otros fluidos hacían que su piel resplandeciera a la luz de la lámpara. Myrcella se acurrucó junto a Mellario, su cabello dorado resaltando contra la piel bronceada de la mujer mayor. Ariane yacía de espaldas, con las piernas aún separadas, y las huellas de las múltiples eyaculaciones de Viserys eran visibles en la parte interna de sus muslos. Gracias, mi rey, murmuró Ariane, con la voz ronca por los gritos. Por mostrarnos, el verdadero placer. Por mostrarnos a dónde pertenecemos, añadió Mellario, mientras acariciaba con ternura el cabello de Myrcella. Por habernos hecho tuyos, concluyó Myrcella, con sus ojos verdes entrecerrados por la satisfacción.
Viserys se acercó a Tristane, aún gloriosamente desnudo, con el cuerpo intacto a pesar de las horas de esfuerzo. Su compañero se erguía orgulloso y duro, aparentemente insaciable, demostrando su resistencia sobrehumana. Esto es poder, le dijo en voz baja. No veneno, ni intrigas, ni venganzas mezquinas. Esto, señaló a las mujeres, a la habitación, asimismo, es la razón por la que los dragones gobernaban el mundo. Recuérdalo cuando te estés congelando hasta morir en las oscuras mazmorras. O cuando te muerdas la lengua para cortar tu sufrimiento. Él tiró de Ariane por el pelo, la arrojó al suelo y luego le levantó la cara para utilizar su boca. A ella no pareció importarle en absoluto, a juzgar por cómo sonreía con su miembro en la boca, riéndose con los ojos en blanco. Parecía ebria de placer. Viserys se aseguró de que Tristane pudiera ver cada movimiento mientras entraba y salía de la boca de su hermana, muy despacio y con mucha deliberación. Pensaré a menudo en esta noche cuando esté con ellos en el futuro. Quizás les diga que me llamen por tu nombre de vez en cuando, solo por la novedad. Su sonrisa era cruel, calculada. ¿Te gustaría eso, Tristane? ¿Saber que incluso en tu ausencia, los hago gritar tu nombre mientras los follo? ¿Que haré que Ariane me llame hermano, Mellario me llame hijo y Myrcella me llame esposo? Interrogación de cierre. Tristane lo maldijo con 1000 improperios, pero su voz permaneció amortiguada. El rey Viserys simplemente le sonrió en respuesta. Entonces llegaron los guardias para llevárselo, con la mirada atormentada por lo que había presenciado. Viviría, como Viserys le había prometido a Ariane. Pero Viserys sospechaba que, después de esa noche, una parte de él desearía que su elección de usar el fuego de dragón hubiera sido aceptada. A veces, vivir con la derrota es un castigo mucho mayor que la muerte. Esto servirá de ejemplo. No compondrían canciones sobre aquella noche, y el recuerdo atormentaría a la casa Martell y a Dorne durante generaciones. La luz de la mañana se filtraba por las ornamentadas ventanas de lanza del sol, pintando franjas doradas sobre el festín de placer que era mi alcoba real. Me estiré, sintiendo el delicioso dolor de los músculos bien ejercitados, y contemplé mis conquistas con serena satisfacción. A mi alrededor se extendía la derrota absoluta de la casa Martell, más completa que cualquier victoria en el campo de batalla. La piel bronceada de Ariane resplandecía con sudor y otros fluidos, su cuerpo marcado por mi posesión. Moretones morados brotaban en su cuello, sus muñecas, sus muslos. A su lado, Mellario se acurrucaba contra la joven, sus curvas maduras subiendo y bajando con respiración entrecortada. Y al pie de la cama, su cabello dorado se extendía sobre las sábanas como luz solar líquida. Myrcella dormía con los labios aún hinchados por mi atención. Generaciones de belleza, conquistadas no por el fuego ni por la espada, sino por el placer y el poder. Esta fue una victoria que el mismísimo Aegon podría haber envidiado. Me deslicé fuera de la cama, con cuidado de no despertarlos. Que durmieran. Se habían ganado su descanso al servicio de su rey. En el espejo de cuerpo entero al otro lado de la habitación, observé el cuerpo que el sistema me había otorgado. 2 metros de músculo y tendones, mi cabello blanco plateado cayendo sobre mis hombros, ojos con pupilas verticales que captaban la luz como las de un depredador. Flexioné la mano, sintiendo el poder vibrar bajo mi piel. Un poder que había destruido Braavos y puesto de rodillas a la familia más orgullosa de Dorne. ¡Qué viaje de mierda! De aquel patético rey mendigo que fui antes de mi despertar, esa criatura débil y mimada que vendió a su propia hermana por la promesa de poder, a esto. A estar aquí, tras haber quebrado el espíritu de un príncipe al reclamar todo lo que amaba. El poder no se trata solo de quien puede quemar más ciudades, murmuré a mi reflejo. Se trata de quien posee más almas. Y las almas eran conquistas mucho más valiosas que los simples castillos. Los castillos se podían reconstruir. Los ejércitos se podían reabastecer. Pero cuando poseías la esencia misma de alguien, cuando te miraban con esa mezcla de miedo y devoción que vi anoche en los ojos de Ariane, eso era la verdadera inmortalidad. Un suave golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. No me molesté en cubrirme mientras decía, adelante. Una sirvienta entró con una bandeja repleta de frutas, pan y vino. Sus ojos se clavaron en el suelo, temerosa de encontrarse con mi mirada. Una chica lista. Su gracia, susurró, dejando la bandeja sobre una mesita auxiliar con manos temblorosas. El maestro de navíos le comunica que su flota está preparada para partir hacia desembarco del rey. Los vientos son favorables. Tomé una uva de la bandeja, observando el rostro cabizbajo del sirviente. ¿Y mi dragón? Viserion caza en las montañas rojas, su gracia. Los lugareños dicen que se llevó 3 reses y un perro pastor al amanecer.
Sonreí y me llevé la uva a la boca. Siempre tan aplicada, mi niña prodigio. Bien. Dile a Ser Adam que zarparemos con la marea de la tarde. Y que traigan ropa limpia para mis invitados. La sirvienta hizo una reverencia tan profunda que casi tocó el suelo con la frente. Enseguida, su gracia. Mientras ella retrocedía hacia la puerta, añadí. ¿Y la chica? Se quedó paralizada, el terror reflejado en su rostro. Sí, su gracia. Que el maestre revise al príncipe Tristane. Asegúrese de que sigue respirando. Sería una lástima que su educación terminara prematuramente. Sí, su gracia. Me pregunto cuánto tiempo pasará antes de que Tristane pida una dosis más alta. Después de que ella huyera, volví a la cama, donde Ariane comenzaba a despertarse. Sus ojos oscuros se abrieron lentamente, abriéndose un poco al percibir mi silueta desnuda recortada contra la luz de la mañana. ¿Ya estás despierto, mi rey?, murmuró ella, con la voz ronca por los gritos de la noche anterior. Regresé a la cama, deslizando mis dedos por su columna vertebral, deleitándome con su escalofrío involuntario. Los dragones se alzan con el sol, princesa. Y tenemos un reino que gobernar. Hizo una mueca al incorporarse. La evidencia de mi minuciosidad se reflejaba en su cuerpo. ¿De verdad era necesario lo de anoche? Sigue siendo de mi sangre. Un canalla que intentó matar a mi dragón. La agarré por la barbilla, obligándola a mirarme a los ojos. Considera una bendición que aún respire. Por un instante, un destello de desafío brilló en esos ojos plateados. El mismo fuego que me había atraído a ella desde el principio. Una fría calculadora que la convertía en un activo tan valioso. Luego se desvaneció en una mirada que sabía más, que se relajó en los brazos del hombre que amaba. Por supuesto, mi rey, dijo, inclinándose hacia mi tacto. El perdón es, sin duda, la marca de un gran gobernante. Me reí, y el sonido despertó a las demás mujeres. ¿Perdón? No. Esto era una lección. Miré a Mirsella, aún con moretones, que parpadeaba con la mirada perdida bajo la luz del sol. Algunas lecciones requieren una demostración más detallada que otras. Desembarco del rey nos recibió con un espectáculo digno de conquista. 3 dragones rodeaban las agujas de la fortaleza roja, sus sombras se extendían por la ciudad como profecías en movimiento. Abajo, la gente común se agolpaba en las calles, entre aterrorizada y fascinada, mientras nuestra procesión avanzaba serpenteando hacia el castillo. Cabalgaba a la cabeza, resplandeciente con una armadura negra ribeteada de carmesí. Daenerys no estaba allí. Había volado a Rocadragón para descansar. Detrás de mí venían mis preciadas adquisiciones. Ariane en un palafú plateado, con el rostro transformado en una máscara de dignidad cuidadosamente compuesta. Mellario, cuya exótica belleza susurraba entre la multitud. Y finalmente Mirsella, la leona dorada, que regresaba a su antiguo hogar, pero ahora como su dueña. Las puertas de la sala del trono se abrieron de par en par, dejando ver a toda la corte reunida. Mis diversas reinas y consortes estaban dispuestas en una jerarquía cuidadosamente definida. No hacía mucho que no las veía, pero después de la conquista de Braavos, me parecieron años. Margaery Tyrell era la más cercana al trono, su astucia política evidente en su amable sonrisa. Sansa Stark estaba a su lado, el invierno personificado en sedas azules. Yara Greyjoy descansaba apoyada en una columna con su característica irreverencia. Brienne de Tarth montaba guardia con su reluciente armadura, bajando la cabeza cuando nuestras miradas se cruzaron. Sus reacciones al entrar contaban historias por sí solas. La sonrisa de Margaery no flaqueó, aunque sus ojos analizaban con perspicacia cada detalle de los recién llegados. El rostro de Sansa delató una momentánea preocupación al notar el semblante apagado de Mirsella. Brienne permaneció impasible, aunque apretó ligeramente la empuñadura de su espada. Y Yara simplemente esbozó una sonrisa burlona, con una mirada lasciva en sus ojos grises. Subí los escalones del trono de hierro, sintiendo cómo sus púas se clavaban en mi armadura mientras me sentaba. Con un gesto, indiqué a mis nuevas adquisiciones que se pusieran de pie ante mí. Señores y señoras de la corte, comencé, y mi voz resonó sin esfuerzo hasta los rincones más recónditos del salón. Ante vosotros me siento yo, la prueba viviente de nuestra completa victoria sobre las ciudades libres de Essos y Poniente. Un murmullo recorrió la multitud mientras yo detallaba la destrucción del Banco de Hierro, la aniquilación de los hombres sin rostro y los últimos momentos de Tywin Lannister. Tywin Lannister. Un hombre entre hombres. El león que se creía rey de la selva. Aprendió lo que sucede cuando desafía a los dragones, dije, observando con satisfacción cómo Cersei se estremeció entre los sirvientes.
Y el príncipe de Dorne, que tontamente intentó envenenar a mi dragón, ahora reflexiona sobre sus errores desde una celda más oscura que sus ambiciones. Pronto, mis ojos se dirigieron a Ariane, Mellario y Myrcella. Oirán canciones sobre el resto de lo que sufrió. Solo rumores, por supuesto. Planeaba ordenar a Ross que difundiera las canciones, para que los bardos las cantaran. Todo Poniente debía saber qué les había sucedido a las mujeres en la vida de Tristane. A pesar de mis palabras contundentes, Ariane mantuvo la compostura admirablemente, aunque percibí un ligero temblor en sus manos. Lady Myrcella Lannister asumirá el lugar que le corresponde como señora de Roca Casterly, anuncié, administrando los bienes restantes de su familia para el bien del reino. La princesa Ariane continuará gobernando Dorne como mi leal vasalla, con su madre, Lady Mellario, como su consejera especial. Las implicaciones políticas de estos acuerdos no pasaron desapercibidas para el tribunal. Literalmente, estaba colocando a antiguos rivales en puestos clave, pero bajo mi control absoluto. Luego está la selección de la reina. Hace aproximadamente un año, durante mi boda, dije que elegiría a la reina después de ponerla a prueba. Después de ver su fortaleza mental, su potencial. Anunciaré los resultados pronto. Esta noche, celebraremos con un banquete nuestras victorias, dije, levantándome del trono. Y para dar la bienvenida a estas nuevas integrantes a nuestra, hice una pausa, observando a mi grupo de mujeres, familia. Cuando la corte se dispersó, Margaeris se acercó con gracia cortesana, haciendo una reverencia perfecta. Su gracia ha tenido un éxito rotundo en sus campañas, dijo con voz meliflua. Aunque confieso mi sorpresa ante la presencia de Lady Mellario. No me había dado cuenta de que Norvos se había unido tan voluntariamente a su imperio para enviar a su dama aquí. Chica lista, buscando debilidades, Lady Mellario sirve por voluntad propia, respondí con suavidad. Tiene un talento considerable y valoro la diversidad de perspectivas. En efecto. La sonrisa de Margaery era capaz de cortar el cristal. Todos servimos a nuestra manera. Algunas con más entusiasmo que otras, añadió Yara, acercándose con su característico aire de chulería. Me gusta la chica dormiense. Tiene mucha garra. Un fuego que ahora arde solo por nuestro rey, observó Margaery. Sansa se unió a nosotros, sus ojos azules observando a los recién llegados con serena intensidad. Myrcella parece indispuesta, dijo en voz baja. Quizás debería descansar antes de las festividades de esta noche. Siempre tan compasiva, Lady Stark, dije, notando cómo Sansa se tensaba ante la formalidad. Tienes razón, anoche tuvo un buen entrenamiento. Muy bien. Asegúrate de que Lady Myrcella esté cómoda en la torre este. Mientras Sansa se llevaba a Myrcella, alcancé a oír sus palabras tranquilizadoras en un susurro. Estás a salvo. Nadie te hará daño aquí. Si tan solo supiera lo completamente que ya me había adueñado de la pequeña leona. Pero la bondad de Sansa fue precisamente la razón por la que la mantuve cerca. En una corte llena de víboras, a veces se necesita una paloma. La sala del consejo privado se sentía opresivamente íntima con mi transformación. Me sentía demasiado grande allí. Necesitaría encargar sillas a medida. Mis hombros casi rozaban las paredes mientras caminaba de un lado a otro frente a la gran mesa de mapas, escuchando a Ross presentar sus informes de inteligencia. Su gracia, nuestra red en GT confirma que Varys ha conseguido una audiencia con el dios emperador, dijo, con su cabello rojo brillando a la luz de las velas. Aunque su propósito exacto sigue sin estar claro. ¿Cómo te las arreglabas con los espías en GT? Pregunté, genuinamente curioso. Está al otro lado del mundo y es mucho más secreto. Ross sonrió, dejando entrever su antigua profesión en la coqueta curva de sus labios. GT no está tan aislada del mundo como dicen los rumores, debería saberlo, su gracia. La delegación comercial de GT que nos visitó el verano pasado incluía a varios jóvenes con gustos particulares. Encontraron mis establecimientos lo suficientemente memorables como para mantener correspondencia. Las conversaciones de almohada como método para obtener información, dije entre risas. Eficaz, aunque poco fiable. Al contrario, su gracia. Los hombres dicen más verdades con la ropa interior bajada que en las reuniones del consejo. Miró a su alrededor con gesto significativo. Salvo los presentes, por supuesto. Yara soltó una carcajada. ¿Te ha pillado, Rey Dragón? Claro. ¿Y qué hay del muro? Pregunté, reconduciendo la conversación hacia los asuntos de negocios. Ross consultó sus notas. Aumento de la actividad de los salvajes, tal como esperábamos. Varias patrullas han desaparecido.
El Lord Comandante solicita refuerzos humanos y suministros. Y vidrio dragón, añadí, recordando lo que me esperaba más allá del muro. Que las minas de Rocadragón dupliquen su producción. ¿Entonces te crees esos cuentos de caminantes blancos? Preguntó Yara, sin su habitual tono burlón. Recorrí el mapa con los dedos, trazando la longitud del muro. ¿No hemos hablado ya de esto? Creo en estar preparado. Las viejas leyendas a menudo tienen su lado oscuro. El consejo continuó con los asuntos de impuestos y comercio, pero mi mente no dejaba de volver al norte. Al muro. Al antiguo mal que se agitaba más allá. Por lo que recordaba de la serie, los libros y las publicaciones de Reddit del mundo que había dejado atrás, recordaba que los dragones se resistían a cruzar el muro. Algo relacionado con la magia que impregnaba su hielo. Siendo así, no tenía prisa por darles caza. Los caminantes blancos tendrían que cruzar el muro por sí mismos antes de convertirse en mi principal preocupación. Además, tenía un asunto más urgente que resolver. Mi mirada se posó en el único reino que no estaba completamente integrado a mi imperio. El norte, aún nominalmente independiente bajo el gobierno de Robb Stark. Deja que el lobo joven se encargue de las amenazas inmediatas del norte, pensé. Que agote sus recursos contra los salvajes mientras yo consolido mi poder aquí. Cuando llegue el momento, reclamaré lo que Aegon nunca llegó a conquistar del todo. El norte se había sometido nominalmente. Pero, debido a su tamaño y lealtad a los Stark, el norte nunca se había integrado por completo. Al levantarse la sesión del consejo, solo quedábamos Ross y yo. Le conté sobre la canción que debía difundir acerca de Tristane, y ella rió como una niña pequeña al oírlo. Me dirigí al balcón con vistas a desembarco del rey. La ciudad se extendía bajo mis pies, rebosante de vida, toda mía por derecho de conquista. Todo lo que veo, murmuré para mí mismo, y mucho más. Sí, su gracia, dijo Ross, caminando suavemente detrás de mí. Me abrazó por la espalda, apoyando su rostro en la mía. Me recuerda a la primera vez que me contaste tus ambiciones bajo las estrellas. Cuando me mostraste Viserion, mira lo lejos que hemos llegado. Me volví hacia ella y la besé con ternura. En otra vida, la habría convertido en mi reina. Por desgracia, era una prostituta. Hablando de reinas. La elección de la reina sería lo primero. Necesitaba formalizar mi sucesión. Luego dirigiría mi atención hacia el norte, sometiendo a Robb Stark. Después, los caminantes blancos. ¿Y después? Después de eso, la eternidad se extendía ante mí como un festín sin fin. Los dragones podían vivir siglos. Con mi sistema y mis nuevos poderes, ¿quién sabe cuánto tiempo podría reinar? Lo suficiente como para remodelar el mundo por completo a mi imagen y semejanza. Lo suficiente como para ser recordado no como rey o conquistador, sino como Dios. Sonreí al oír el lejano rugido de Viserion resonar por toda la ciudad, haciendo que bandadas de pájaros se dispersaran desde los tejados. Dicen que los Targaryen no responden ni a dioses ni a hombres, susurré al viento. Pero eso es solo porque, al final, nos convertimos en ambos. La torre de la mano estaba lista para su nuevo ocupante, aunque no exactamente como lo había imaginado cuando reclamé el trono de hierro. Los sirvientes se afanaban, transportando ropa de cama y muebles, transformando lo que una vez fueron los austeros aposentos de Tywin Lannister en algo más apropiado para mi nuevo cargo. Recorrí con los dedos el escritorio recién pulido, recordando cómo Tywin se había sentado allí una vez, tramando la caída de mi casa. Ahora solo existía como polvo y recuerdo, mientras yo gobernaba los 7 reinos. No se me escapaba la ironía. Su gracia, dijo un sirviente, haciendo una profunda reverencia. ¿Le satisface el arreglo? Inspeccioné la habitación con sus pesados muebles de roble, las estanterías ya repletas de tomos sobre leyes de Poniente y la gran mesa de mapas situada cerca de la ventana para captar la luz de la mañana. Añade más velas. Lady Clegane valora mucho la lectura, y no quiero que mi maestra de leyes fuerce la vista. El sirviente asintió, apresurándose a cumplir mi orden mientras yo me acercaba a la ventana. Desde esa altura, desembarco del rey se extendía ante mí, una ciudad de piedra y secretos ahora firmemente bajo mi control. Las torres y torretas de la fortaleza roja se alzaban majestuosamente, mientras que la bahía de Aguas Negras brillaba a lo lejos, con sus aguas más tranquilas que el día en que Stannis intentó su fatídico asalto. Lady Alysanne Clegane como maestra de leyes. El nombramiento causaría revuelo, sin duda. No solo por ser mujer, aunque eso ya de por sí escandalizaría, sino por su singular posición. La casa Clegane era famosa por engendrar brutos como Gregory Sandor, hombres que resolvían los problemas a sangre y fuego.
Sin embargo, Alisane había forjado un camino diferente, con una mente tan afilada como una espada. Recordé nuestro primer encuentro en Roca Casterly, tras el atentado contra mi vida. Donde otros habían entrado en pánico o vacilado, ella había descubierto metódicamente al traidor. La traición de Rorro Sterling había quedado al descubierto gracias a su minuciosa investigación, y su conexión con los hombres sin rostro había sido revelada con precisión quirúrgica. Y lo había hecho todo con una calma y eficiencia que me resultaba cada vez más intrigante. Desde luego, no es bello en el sentido convencional, reflexioné, recordando su imponente figura, casi de mi misma estatura. Su rostro era fuerte, no delicado, con pómulos altos y una mandíbula que delataba la herencia guerrera de su familia. Pero sus ojos, caramba. Sus ojos reflejaban una inteligencia feroz que hacía que la belleza convencional pareciera trivial en comparación. Unos golpes en la puerta interrumpieron mis pensamientos. Adelante, grité, apartándome de la ventana. Un joven paje, uno de los de Margaery, como pude comprobar por la rosa bordada en su jubón, hizo una reverencia nerviosa. Su gracia, Lady Alisane Clegane, ha llegado a la capital. ¿Ya? Sonreí, complacida por su prontitud. ¿Y cómo la ha recibido el tribunal? El muchacho vaciló, escogiendo cuidadosamente sus palabras. Hubo cierto revuelo, su gracia. Lady Clegane llegó montada en un corcel que envidiarían la mayoría de los caballeros, vestida con ropa de montar en lugar de túnica. Varios lores comentaron su inusual apariencia. Me imagino que sí, dije riendo. ¿Y Lady Clegane honró a estos lores con una respuesta? Ella dijo. El paje tragó saliva con dificultad. Dijo que los hombres que se preocupan más por la vestimenta de una dama que por su inteligencia revelan más sobre sus propias deficiencias que sobre las de ella. No pude contener la carcajada. Perfecto. Que acompañen a Lady Clegane a sus aposentos para que se refresque, y luego infórmenle que la recibiré formalmente en la sala del trono dentro de 2 horas. Tras la partida del paje, regresé a la ventana y observé cómo una figura alta descendía del carruaje en el patio. Incluso desde esa distancia, Alisane Clegane proyectaba una silueta imponente. De hombros anchos pero inconfundiblemente femenina, se movía con la seguridad de quien jamás se había disculpado por el lugar que ocupaba en el mundo. Imagen aquí. A diferencia de mis otras mujeres, pensé. Margaery con sus sutiles manipulaciones, Sansa con su silenciosa resiliencia, Ariane con su sensual audacia, e incluso Brienne, con quien ni siquiera pasé mucho tiempo, con su inquebrantable lealtad. Cada una de ellas era hermosa y valiosa a su manera, traída a mi vida por las circunstancias o por alguna estrategia. Pero Lady Clegane, ella era diferente. Se había ganado mi atención por su pura competencia. Sin juegos ni seducción, ni ventajas políticas. Simplemente inteligencia pura unida a una fuerza innegable. Esa combinación era refrescante. Las noticias procedentes de Braavos han cambiado las reglas del juego. Reflexioné. Mi destrucción del Banco de Hierro y de los hombres sin rostro había causado conmoción en los 7 reinos. Señores que antes eran cautelosos ahora se apresuraban a declarar su lealtad inquebrantable. Quienes murmuraban sobre el hijo del rey loco ahora hablaban de la visión del rey dragón, miedo y fascinación. Los 2 pilares sobre los que se construyó todo poder duradero. Y bancos. Necesito fundar mi propio banco. Aunque no a mi nombre. Tiene que parecer lo suficientemente independiente de Poniente. Ah, me siento como los viejos cascarrabias de la tierra. Sonreí, anticipando el espectáculo que se avecinaba en la sala del trono. Lady Clegane causaría una gran impresión, de eso no me cabía duda. Y, de forma inusual, sentí un deseo irrefrenable de volver a verla. La sala del trono bullía con una curiosidad apenas disimulada mientras nobles y cortesanos se reunían para las audiencias del día. Me senté en el trono de hierro. Sus púas ya no amenazaban mi piel endurecida. Los cientos de espadas fundidas por el fuego de Valerion hacía tiempo que habían dejado de ser un peligro para mí. ¿Qué pensaría Aegon de su descendiente ahora? Me preguntaba. ¿Reconocería en lo que me he convertido? ¿Algo incluso superior al mismísimo conquistador original? Las grandes puertas se abrieron de golpe y el maestro de ceremonias golpeó su bastón contra el suelo de mármol 3 veces. Lady Alisane de la casa Clegane, hija de la fortaleza Clegane, anunció, y su voz resonó hasta las vigas del techo. Entró sola, sin necesidad de escolta ni ceremonia. La multitud se apartó a su paso como el agua que brota alrededor de una piedra, y un murmullo recorrió la plaza mientras la observaban. Lady Alisane medía casi 2 metros, sobresaliendo por encima de la mayoría de los hombres presentes.
Había elegido un atuendo que, si bien respetaba la formalidad de la corte, no restaba protagonismo a su presencia. Un vestido de cuello alto color burdeos intenso, de corte marcial más que recatado, con líneas depuradas que realzaban sus fuertes hombros y su porte orgulloso. Su cabello oscuro estaba recogido con un estilo sencillo que dejaba ver un rostro más apuesto que bonito, con unos ojos inteligentes que no se les escapaba nada. Se movía con una gracia sorprendente para su estatura, con pasos firmes al acercarse al trono. A diferencia de muchos que me precedieron, no mostraba nerviosismo ni afán adulador por complacer. Solo una serena confianza y la sutil observación de una erudita que cataloga los detalles. Su gracia, dijo con voz clara y profunda mientras hacía una reverencia, no la típica de las damas, sino el gesto de respeto de una guerrera. Le agradezco su petición. Señorita Alisane, respondí, manteniendo un tono formal para no herir los sentimientos del tribunal. Su servicio en Rocca Castelli reveló cualidades muy necesarias en mi consejo privado. Inteligencia, discernimiento y dedicación a la verdad, sin importar las consecuencias. Señalé a los cortesanos allí reunidos. El reino necesita orden tras años de caos. Leyes que protejan a los débiles sin perjudicar a los fuertes. Justicia administrada con sabiduría, no por capricho. Me incliné ligeramente hacia adelante. Lady Clegane, la nombraría maestra de leyes para que aporte su perspectiva única a mi consejo. Un silencio se apoderó de la sala, seguido de los inevitables susurros. Ninguna mujer había ocupado jamás un cargo semejante, aunque mis propios nombramientos ya habían roto la tradición con Ross como maestra de los rumores. La expresión de Lady Alisane permaneció impasible, aunque alcancé a percibir un brillo fugaz en sus ojos, la única muestra de sorpresa que se permitió. Le sorprendió que no estuviera bromeando cuando le ofrecí este puesto. Su gracia me honra con esta oferta, dijo tras un instante de reflexión. Y después de los recientes acontecimientos, solo un necio rechazaría el favor del rey dragón. Una oleada de risas nerviosas recorrió la sala. Todos los presentes comprendieron la referencia a Braavos y el destino de quienes se me habían opuesto. Sin embargo, continuó, acepto no por miedo, sino por convicción. Las leyes de este reino han servido durante demasiado tiempo a los poderosos a expensas del pueblo. Si su gracia realmente desea una reforma en lugar de la mera continuación de las injusticias del pasado, solo entonces me sentiría honrada de servirle. Inteligente, pensé. Aceptando mientras establecía sus principios. Poniendo condiciones sin parecer insubordinada. La reforma es precisamente lo que busco, respondí. No era mentira. Quería crear un lugar donde reinara la ley. Donde el único transgresor sería yo. El viejo orden murió con Tywin Lannister. Construiremos algo nuevo sobre sus cenizas. Me levanté del trono, un gesto que siempre llamaba la atención debido a mi estatura transformada. Señora Alisane Clegane, arrodíllese y reciba su nombramiento. Se arrodilló con una gracia sorprendente, con la cabeza inclinada, mientras yo descendía los escalones del trono. Por mi autoridad como rey de los 7 reinos, te nombro maestra de leyes y consejera de la corona. Levántate, Lady Clegane, y toma tu lugar en mi consejo. Mientras permanecía de pie, nuestras miradas se cruzaron y vi en ella la misma aguda evaluación que había percibido por primera vez en Rocca Castelli. No la veneración de Kinvara ni el afecto calculado de Margaery. Ni siquiera el respeto genuino, aunque deferente, de Brienne. Era la mirada de alguien que me veía con claridad y me evaluaba sin temor. Siendo lógicos, fue una tontería que no me temiera. Pero la estupidez de este tipo solía ser un rasgo atractivo. Al otro lado del salón del trono, noté que mis reinas y amantes me observaban con diversas expresiones. La sonrisa perfecta de Margaery no revelaba nada de sus pensamientos. Sansa estudiaba a Lady Clegane con curiosidad manifiesta. Yara parecía impresionada a regañadientes. El consejo privado se reunirá mañana por la mañana, anuncié. Por ahora, Lady Clegane necesitará tiempo para instalarse en sus nuevas dependencias. Al concluir la ceremonia formal y comenzar la disolución de la corte, añadí. Lady Clegane, acompáñeme a mi despacho esta noche. Hay asuntos que requieren una discusión inmediata. Ella hizo una reverencia de nuevo. Como su gracia ordena. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.